Hola, buenos días. Buenos días. Estamos aquí en una nueva sesión de estudio de la palabra. Vamos a hacer una oración para comenzar el estudio. Señor, te queremos dar muchas gracias por la bondad y la gracia que tú nos das de vivir un nuevo día. Te agradecemos, Señor, por la oportunidad que tenemos de reunirnos a estudiar tu palabra juntos. Y te ponemos nuestra mente y nuestro corazón delante de ti para que tu Santo Espíritu ministre en nosotros. Gracias te damos por el estudio y te pedimos lo bendigas en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Ok, ahora estamos todavía en las ordenanzas de la iglesia. Estamos ya en la parte 4. Ay, si era tan sencillo las ordenanzas, ¿no? Pero ya estamos en la parte 4 porque estamos viendo todas las bifurcaciones que la doctrina presenta, y sobre todo porque en este aspecto de las ordenanzas cada congregación o denominación o como le quieran llamar tiene su estilo de realizar las ordenanzas. Entonces por eso nos estamos tardando un poquito más. Y es útil conocer lo demás y sobre todo para no ser dogmáticos, porque muchas cosas dependen o del estilo de gobierno de la iglesia, del estilo de liderazgo y de la teología que maneje el grupo. Entonces hemos visto variaciones pequeñas del modelo o el principio o patrón bíblico y diferencias que son totalmente que están haciendo aquí, ¿no? Entonces, para que nosotros sepamos, cuando vayamos a una congregación, ya sea que lleguemos de nuevos o que nos inviten, no falta que digan, pues te invito al bautismo de un sobrino, y llegamos y veamos cómo lo ejecutan, sepamos el tipo de gobierno, el tipo de liderazgo y la teología que está manejando el grupo, porque mucha gente va y lo ve y pues es lo mismo. No, puede ser que no sea lo mismo, y si te vas a empezar a congregar ahí, pues a lo mejor te estás metiendo en la cueva del lobo. Muy bien, vamos a leer el texto base, que es Mateo 28, 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hasta ahorita hemos visto el significado de ordenanza, cuántas ordenanzas había, comenzamos a ver el bautismo, vimos el significado del bautismo, tanto bíblicamente como teológicamente, ¿sí? Vimos los objetos del bautismo, es quién se bautiza, ¿ok? Entonces estuvimos un ratito viendo lo del bautismo de los bebés, ¿sí? O de los menores de edad, y ahora estamos viendo un tema que se llama el rebautismo. ¿A qué le suena? ¿A chapuzón? Suena que te vuelves a bautizar, ¿ok? Entonces vamos a ver qué se tiene el estudio para nosotros. Solamente hay un ejemplo claro de personas que fueron bautizadas 2 veces. Lo vemos ahí en Hechos 19, 1 al 5. Déjenme llegar. Ay, no quiere. Ahí está. Hechos 19. Dice: aconteció, entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron:
en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces vamos a ver los detalles de este pasaje. Llegó Pablo a Éfeso y los vio ahí y dijo: oh, ¿en qué fuisteis bautizados? ¿Ocurrió así? No, obviamente Pablo platicó con ellos y se dio cuenta en la plática que había huecos en su fe del Evangelio. Entonces, por eso les pregunta: ¿recibisteis el Espíritu Santo? ¿Por qué? Porque aquellos que tenemos el Espíritu Santo creemos de la misma manera. Algunos detallitos, pero en esencia es lo mismo. Entonces, Pablo se dio cuenta que ellos no hablaban igual que la gente de Éfeso, y entonces les pregunta: ¿recibiste el Espíritu Santo? Y no sabemos qué es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ellos tenían la doctrina de Juan el Bautista. Entonces, Juan no predicaba el Espíritu Santo. ¿Juan qué predicaba? El arrepentimiento como preparación por la venida del Mesías. No les hablaba del Espíritu Santo, ¿sí? Y después por eso es que dice: bueno, entonces, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Y entonces ahí Pablo comprobó que ellos no habían creído aún en el Evangelio. Sí, mi amor. Hablando un poco de eso, de acerca del bautismo de Juan, muchos preguntan: bueno, entonces, ¿por qué bautizaba? ¿O cuál era el propósito o el motivo del bautismo? Y al fin de cuentas era el hecho de que te bautizaras en Juan el Bautista, era ese como acto de compromiso de que sí querías arrepentirte y... No, era la confirmación pública del arrepentimiento de pecados. Que son un poquito diferente, ¿sí? Que al final de cuentas el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es similar, pero no es sino la identificación adicional con Jesucristo en su muerte y en su resurrección, ¿sí? Que ya lo vimos, ¿ok? Y por eso es que entonces Pablo les dice: bueno, jóvenes, si ya creyeron correctamente, ¿qué es lo que sucede en el versículo? ¿Sí? En el versículo 5, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque Pablo dijo: a bautizarse, jóvenes. No, ¿por qué? Hasta ese momento creyeron en el Evangelio, hasta ese momento se identificaron con Jesucristo, y entonces por eso es que fueron bautizados. Entonces fíjense que no fueron bautizados nomás por las pistolotas de Pablo, sino porque era necesario predicarles el Evangelio para que creyesen correctamente y tuviesen seguridad de salvación. ¿Queda claro? Estos 12 hombres, quienes habían sido bautizados por Juan el Bautista, fueron rebautizados por Pablo después que creyeron el mensaje cristiano. Esto provee un ejemplo para aconsejar hoy en día a los que fueron bautizados como infantes, adolescentes o adultos no creyentes y que después llegaron a la fe en Cristo. Casi el 90-95%, no sé qué porcentaje sea, provenimos de la religión popular, ¿sí? Y allí en la religión popular, ¿en qué momento se bautiza a la gente? Casi recién nacidos. Sí, de bebés. Entonces, pues un bebé no puede decir: yo me identifico con Cristo,
Sí, pues no, acaba de nacer, ¿ok? O los adolescentes o adultos que provienen de otras confesiones de fe, a lo mejor fueron bautizados cuando eran niños porque sus papás así lo quisieron y ellos sabían lo que estaban haciendo. No. Adolescentes también. Hay grupos en donde no bautizo niños, bautizo adolescentes, pero no se aseguran que sean creyentes. Sencillamente es pásenle el bautisterio y pasan y se remojan y no son creyentes, pero posteriormente escuchan el Evangelio, ¿sí? Creen en Jesucristo y entienden lo que es el bautismo. Y hasta entonces, voluntariamente, con toda convicción de fe y doctrina, ¿sí? Se bautiza. ¿Cuál bautismo fue el bueno? ¿El de bebés, el de infantes, el de adolescentes, el de adultos o el que hacen por convicción de fe? Sí, a final de cuentas la diferencia es la convicción de fe. ¿Por qué lo hacen y para qué lo hacen? ¿Ok? Sí, eso es importante. Hay grupos en donde necesitas ser bautizado en la congregación para ser miembro de la congregación. O sea, cuando tú firmas tu membresía, ahí dice que te bautizaste en ese grupo. Si no, no eres miembro de esa parte del cuerpo de Cristo. ¿Ok? Ese es un extremo. Otro extremo es aquellos líderes que son perezosos, o sea, llega uno nuevo al grupo, ¿sí? Y le dicen, pásele al bautismo, y lo bautizan. No saben si es creyente o no, no saben cuál es su vida espiritual, pero no quieren saberlo. Lo que quieren son números, ¿sí? Y muchos, en algunas denominaciones es creyentes bautizados. Y dicen, bueno, yo tengo bautizados. No sé si sean creyentes, pero ahí están bautizados. ¿Ok? Entonces, esa es una deficiencia en el liderazgo. Por eso es que muchos grupos, todos sus miembros son bautizados, pero ¿quién sabe si todos son creyentes? No se sabe. ¿Cómo te das cuenta? Pues por el testimonio de esa iglesia. Si te estás un ratito con ellos, te vas a dar cuenta que tienen un montón de broncas familiares, broncas entre las mujeres de la congregación, broncas entre los hombres, deficiencias en la obediencia, ¿sí? Carnalidades y algunos hasta pecados grotescos, ¿sí? Aún entre los líderes. También sirve como argumento contra el bautismo infantil, porque ¿por qué bautizar a un bebé si más tarde, después que reciba a Cristo personalmente, tendrá que ser bautizado de nuevo? Entonces, pues sí, es una pregunta lógica, ¿okay? Sobre todo para aquellos que sí creen en el bautismo de los bebés. Ahora, ¿cuándo? Sí. Y por ejemplo, o sea, ¿por qué no lo mencionaste cuando estaba esperando? Claro. Por ejemplo, el bautismo sería el hecho de que si tú vienes de una congregación, donde no lo hacen bíblicamente, por ejemplo, así, ¿no? Si vienes de una iglesia presbiteriana donde es rociamiento, y llegas a una iglesia bíblica donde el bautismo es bautizado, o sea, a ver si entendí la pregunta o el comentario. Es, yo llego a un grupo en donde bautizan no bíblicamente. No al revés. No, al revés no hay problema. O sea, tú te das cuenta por la doctrina que tu bautismo fue incorrecto.
Pues tú solito vas a decir, oye, yo me quiero bautizar bien. El problema sería al revés, que tú tengas por alguna razón que salir del grupo en donde estás y llegas a un grupo en donde el bautismo es por rociamiento. ¿Qué tienes que hacer? Pues salirte de ese grupo, así de sencillo, no le entres, tiene problemas teológicos. Entonces, pues no le entres, no le entres. Por eso hay que estar atentos. Y a lo mejor no siempre va a haber bautismos, pero a lo mejor hay cena del Señor. Entonces ahí tú te vas a dar cuenta cuál es la doctrina que está presente en ese grupo. A nosotros nos tocó celebrar la cena del Señor, ¿verdad? Con sangría señorial y roles de canela viva. Cuando ese domingo que me dan mi vasito con sangría señorial, o sea, le salían burbujas, dije, ¿y ahora qué tipo de jugo de uva nos van a dar? Sangría, ¿sí? Y después en la canastita, puros roles de canela. Dije, bueno, agarraré el que no es glaseado, ¿sí? Pero ahí hay problemas. O sea, y pueden ser que sean, ay, ¿qué tiene? No, sí tiene. O sea, la forma a veces es fondo, ¿sí? Y por eso tenemos que estar atentos antes de decir, me voy a quedar en esta congregación, voy a ser parte del cuerpo de Cristo de este grupo, porque a lo mejor estás entrando a un grupo en donde ni siquiera son parte del cuerpo de Cristo, es una religión, es una secta. Entonces hay que estar atentos, hay que ser muy críticos, porque dependiendo de donde yo me congregue, va a depender mi salud espiritual. ¿Por qué? Porque no los voy a convertir a los demás me van a convertir a mí. Y eso es a veces muy grave, ¿ok? Por eso es que cuando nosotros llegamos a este grupo le preguntamos a Memo, ¿y qué? ¿Nos vas a volver a bautizar? Y lo que él nos dijo, bueno, a ver, ¿cómo te bautizaste? No, pues así y así, está suficiente. ¿Sí? O sea, y eso a nosotros nos dio seguridad. ¿Por qué? Porque estábamos creyendo lo mismo. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Qué debe saber uno para saber que se bautizó uno a lo correcto? Eso es lo que vamos a ver ahorita. Sí. No comas ansias, Juanita. Aguanta. Esa es la que quería, las preguntitas, pero dije, no, espero porque es griego. A lo mejor ya las vi. No, todavía no decimos la forma, ¿ok? ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? ¿Cuál es el tiempo del bautismo? Los ejemplos en el Nuevo Testamento indican que los creyentes eran bautizados inmediatamente después de creer. Ejemplo, pues tenemos al etíope, ¿verdad? Todavía iban ahí en el carro, sí, o sea, ya hay agua, ¿qué impide? No impide nada. O sea, si crees de todo corazón, no hay nada que impida. Pues se bajaron del carro y se fueron y entraron a las aguas para que el etíope fuese bautizado. Entonces, esa era la costumbre entre la iglesia primitiva. No se señalaba algún periodo probatorio, aunque ello pudiera justificarse para comprobar la autenticidad de la fe. Y eso es lo que ocurre en muchos grupos, ¿sí? Que no los bautizan luego, sino, pues vamos a ver tu vida, vamos a ver si de veras eres creyente, ¿verdad? Porque puede llegar, no, pastor, yo aquí soy nuevo, me voy a congregar con ustedes, y la esposa dice, sí, pero me pega, y llega bien borracho los viernes, y no, pues déjame ver si de veras eres creyente, ¿no? Antes de bautizarte. Por eso es que se ha abandonado un poquito, sobre todo en las zonas urbanas, se ha abandonado un poquito la costumbre de, en el momento en que crees que levantas la mano y dices amén, órale, el bautisterio, ¿sí? Ya no, sino que algunos grupos dan un estudio, ¿sí? Acerca de informar qué es lo que quieren hacer los creyentes que se van a bautizar,
otros esperan a ver la vida de la persona, ¿sí? Y otros que pues tienen bautizos una vez al año o una vez cada 2 años. Y nuevamente todo depende del gobierno, del liderazgo, ¿sí? Y de la teología que manejen. Pero la Biblia no dice nada. El patrón es, ¿sí? Creyó al bautizo. Ese es el patrón. Pero tiene sus riesgos, ¿ok? Ahora, ¿cuál es el modo del bautismo? Aquí vamos a empezar a responder tu pregunta, Juanita. ¿Hay alguno? ¿Qué modos del bautismo hay? Aspersión, infusión e inmersión. Esos son los 3 tipos principales que encontramos. Entonces los vamos a ver con calmita. Vamos a ver los argumentos en favor y en contra de cada modo de bautismo. ¿Ok? Y después vamos a llegar a la conclusión de que pues uno es el bueno. ¿Sale? Ciertos ritos de limpieza del Antiguo Testamento. Ahorita vamos a ver la aspersión. ¿Qué es la aspersión? El rozamiento. ¿Ok? ¿Quién acostumbra a bautizar así? ¿Eh? No, la católica utiliza la infusión. ¿Actualmente? Sí. Presbiterianos. Principalmente los presbiterianos y otros grupos emanados de... Algunos metodistas. Ahí sí no sé. Los de antaño. A lo mejor los que No, pero así es aspersión también de infusión. a lo mejor los que vienen más bien de la doctrina calvinista dura, ¿ok? Entonces, pero pues no estamos seguros, así que no vamos a hablar de eso, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué ritos de limpieza del Antiguo Testamento utilizaban la aspersión. Vámonos ahí a Éxodo 24, 6 al 8. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Ahí está el rociamiento o aspersión. ¿Ok? Vámonos a Levítico 14:7. Y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra y le declarará limpio y soltará la arcilla viva en el campo. Entonces ahí es un ritual de limpieza, ¿ok? Y después a Números 19:4. Y Eleazar el sacerdote tomará de la sangre con su dedo y rociará hacia la parte delantera del tabernáculo de reunión con la sangre de ella 7 veces. Entonces, ese rociamiento con sangre siempre significaba limpieza, ¿ok? O purificación o santificación del objeto que era rociado. Vimos aquí que fue el altar, fue una persona que había sanado la lepra y fue el pueblo cuando el pacto, ¿ok? Y estos son clasificados como bautismos en Hebreos 9, 9 y 10. Vámonos ahí a Hebreos 9, 9 y 10. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practique ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas.
Entonces, así era el rito judío, ¿sí? Emanado de la ley mosaica, pero nos está diciendo Hebreos, fue algo que después fue quitado. Entonces, ese bautismo o ablución, ¿sí? Que era por rociamiento, ¿sí? Desapareció. No more, ¿ok? Entonces, pero no dice nada de bautizo, ¿verdad? En el Antiguo Testamento. no, porque utiliza la palabra ablución. Eso quiere ¿Sí? decir. La ley mosaica no habla de bautismos, No. habla de rociamiento, ¿ok? Que los que creen en el bautismo por rociamiento dicen, ahí está, en el Nuevo Testamento, digo, en el Antiguo Testamento. No, espérate, eso que está ahí no fue un bautismo para identificación con Cristo, es otra cosa, es diferente, no confundas, ¿ok? Acuérdense que los judíos utilizaban la inmersión para limpieza, ¿ok? Pero no como un bautismo como el del el del Nuevo Pacto, ¿ok? Es más, ni Juan el Bautista, ¿ok? Él inmergía en el agua, pero ya dijimos que era para arrepentimiento y preparación. No el significado del bautismo de identificación con Cristo en su muerte y en su resurrección y un testimonio público de una vida nueva. Es muy diferente. Los objetivos son completamente diferentes. No hay por qué mezclarlo y decir, esos bautismos sí valen. No, eran otra cosa. Si quieres decirle bautismo, dile bautismo, porque al final de cuentas, bueno, vamos a ver por qué no son bautismos. Le puedes decir como quieras, pero no son bautismos, ¿ok? El rociamiento ilustra mejor la limpieza por el Espíritu Santo, como la hallamos en Ezequiel 36:25. Ya con ganas así de decir, bueno, Ezequiel, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Fíjense cómo dice, esparciré, no dice sumergiré, o sea, sigue siendo ahí rociamiento. Bueno, aquellos que creen en el bautismo por aspersión dicen, ahí está, es un símbolo del Espíritu Santo. Bueno, si lo queremos ver positivamente, sí, pero aquí está hablando de otra cosa. Deshaciendo. ¿Qué? ¿Cómo era el esparcimiento? El rociamiento es, ya sea con su aparatito ese que tienen, que en el mango le echan agua y después le hacen así, salen gotitas de agua. O, sí, así. Pero ahora sí, con la mano te mojas los dedos. Digo, me acordé por los sacerdotes católicos que metían así. Pero ahí no están bautizando. ¿Qué hacen con los bebés? Lo llevan a la pila bautismal, ¿sí? Le meten su cabecita ahí, no, le meten su cabecita, ¿sí? El sacerdote agarra una como jicarita, ¿sí? Y moja la cabecita del bebé. Eso no es aspersión, ¿ok? Ahorita vamos a ver que es otra cosa, sí. Volviendo a lo que decía Ezequiel, si lo queremos poner en cuanto al bautismo, y como dice, es que del Espíritu Santo, finalmente entonces sería bautismo del Espíritu Santo. ¿Sí? O sea, si queremos empatar, ¿sí? Ezequiel con el Nuevo Testamento, sería eso, ¿no? Sí, pero la interpretación sana de este versículo, ¿cuál es? ¿Ezequiel? ¿Sí? Ezequiel te lo vuelvo a poner.
pecados. No, es algo escatológico. Bueno, sí. Es algo que va a ocurrir al final de los tiempos. Sí, justo antes o durante la tribulación. Ahí es en donde va a ocurrir esto. Entonces, no está hablando de un bautismo en agua real, sino es algo simbólico. ¿Ok? Por eso tenemos que leer con cuidado, tenemos que analizar y estudiar, porque si no me voy con la finta. Y pues si me voy con la finta, pues pueden hacer lo que quieran conmigo. Por eso es que cuando ustedes llegan a un grupo y ven que hay un bautismo por aspersión, entonces tienen problemas teológicos. El líder tiene problemas de estudio de la Biblia. ¿Ok? Entonces, por eso hay que decir, espérame tantito. No voy a comenzar a congregarme así nomás porque sí, porque se ve bonito, cantan bien, el templo está todo dar, todo el mundo se acerca y me saluda. Sí, eso qué bonito. Y la enseñanza, y la teología, y el apego a los patrones y principios bíblicos, eso es más importante que la gente se acerca a decirte buenos días, bienvenido. O sea, eso es bueno, pero no es lo principal. ¿Ok? Inciso C. Bautizo puede que tenga un significado secundario de traer bajo la influencia. Sí, puede ser que sí se puede interpretar de esa manera, aunque ¿cuál es el significado principal de bautizo? Ya lo vimos. Sumergir en el agua, ¿ok? Acuérdense que ¿qué hacían los que trabajaban con pieles o con telas? Pues bautizaban la piel o la tela cuando lo sumergían en el tinte para darle color. Estaban cambiando, ¿sí?, la apariencia física de la tela o de la piel. Eso es lo que significa bautizo, sumergir. ¿Ok? Dice, y la aspersión bien pudiera ilustrar esto. Esto es forzado, no es el significado natural, que es una condición principal de la interpretación de la Biblia. Tienes que tomar el significado de manera literal y natural, ¿sí? Y después considerar un significado simbólico. Obviamente, cuando nosotros leemos a Jesucristo diciendo, yo soy la puerta, ¿Jesús era una puerta? No. ¿Ok? Entonces el significado literal y natural no cabe. Tienes que considerar un significado simbólico. Es que es a través de él que se entra en el camino a Dios. ¿Ok? Ahí está el significado. Entonces, yo no puedo forzar el significado de bautizo para justificar una fe forzada. ¿Ok? El bautizo no te salva. No, el bautizo no salva, ya lo habíamos visto, Juanita. Tampoco cambia la naturaleza de las personas. Tampoco porque se bautiza ahora está regenerado. No. El bautismo, lo que dijimos, es identificación con Cristo en su muerte y su resurrección. Y la afirmación pública de que vamos a tener una nueva vida. ¿Ok? Por eso ya habíamos puesto este ejemplo del hombre que llega, se bautiza y sale del bautismo y le sigue pegando a sus hijos, se sigue emborrachando los viernes, es un ratero defraudador. ¿El bautizo lo cambió? No, porque el bautizo no cambia. Es solamente una declaración de fe. ¿Ok? Sí, no.
volviendo al punto que estás ahí mencionando del bautizo, finalmente honestamente es hacerse tonto. ¿Por qué? Porque la palabra en sí significa sumergir. O sea, no puedes, por más que quieras justificar tu creencia, tu fe, yo diría más bien tu práctica, es hacerte tonto porque el significado es sumergir. ¿Y qué significa sumergir? Es totalmente mojar, meter adentro a lo que quieras. Tú estabas dando el ejemplo de la tela y de las pieles. Sí, pero aquellos que justifican el bautismo por aspersión dicen, es que bautizo también puede significar traer bajo la influencia. Pues sí, puede ser que un significado forzado, pero no es el significado natural. ¿Ok? No sé si más adelante van a hablar, pero hay unas iglesias que tienes que bautizarte y que, bueno, yo he escuchado, ¿no? Y tienes que hablar en lenguas. O sea, en esas iglesias, ¿verdad? Bueno, no sé si va a fallar. Sí, porque ellos ahí están hablando del bautismo del Espíritu Santo. ¿Ok? Entre los pentecostales hay dos bautizos. El bautismo en agua, ¿sí? Para regeneración, y el bautismo del Espíritu Santo para santificación. Entonces, son dos significados diferentes. Por eso es que hablan del bautismo del Espíritu Santo. Si tú no tienes el Espíritu Santo, pues tú no puedes hablar en lenguas, porque aquel que tiene el Espíritu Santo habla en lenguas, puede sanar, o sea, puede, pues, tener la risa santa y convertir el polvo en oro, o sea, Sí. pero no, o sea, eso no es bíblico, ¿ok? Es una buena interpretación. Pues es parte del... Lo practico, no sé si de la creencia, ¿verdad? De ahí. Pero, y el problema en esos grupos es que la enseñanza bíblica es pobre porque es superficial y poca. ¿Okay? ¿Cuánto dura un mensaje en una iglesia de ese tipo? ¿A lo mucho? ¿Qué? 15, 20 minutos. Todo lo demás son alabanzas. Todo lo demás son expresiones del Espíritu Santo. O sea, por eso cuando una persona que viene de un grupo de esos llega aquí, o grupos como este, se aburren. ¿Por qué? Porque pues, no hay música en vivo, no hay baile, o sea, los mensajes duran 1 hora, qué aburrido. O sea, no se hallan, pero por respeto a la gente se quedan, pero no regresan. Es que se basa más en experiencia que en... Experiencia o sentimientos. Me siento bien. ¿Ok? Nosotros hemos ido a grupos en los cuales está el tiempo de la alabanza y tú volteas a ver a la gente y están... Esas son expresiones de la carne. Se están agradando a sí mismos. ¿Para qué es la alabanza? Para honrar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Para Dios, no para los hombres. Y en esos grupos las alabanzas son para los hombres. Mucha gente en esos grupos, su teología sale de los cantos, no sale de la Biblia, sale de los cantos. Sí, puede ser que algunos cantos hablen acerca de Dios, acerca de una experiencia con Dios, etc. Pero muchos no tienen una base bíblica, sino una experiencia subjetiva de alguien, ¿sí?, que los compuso y lastimosamente, ¿sí?, aquí pues voy a decir nombres, ¿sí?, la principal productora de música cristiana en discos y videos, ¿cuál es?
Se llama Canción, con Z. ¿Quién es el dueño? Marcos Witt. Marcos Witt se ha hinchado de dinero vendiendo música cristiana. Y mucha de esa música ni siquiera es bíblica. Tiene muy buenos arreglos musicales, una ejecución excelente por sus músicos, etc. Pero su letra es pobre, es superficial. No seamos superficiales en lo que creemos, tenemos que ser profundos, fundamentados en la enseñanza bíblica. ¿Ok? Seguimos con los argumentos en favor de la aspersión. La inmersión era improbable o imposible en ciertos casos, dicen los que practican la aspersión. Hechos 2:41, vamos a ver qué dice Hechos 2:41. Ay, se quedó en Ezequiel, nomás me hice guaje. Ahí está. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Los que practican la aspersión dicen, no, ¿de dónde sacas agua para 3,000? Sí. Yo te podría decir, pues es que yo nomás necesito un tambo de 200 litros y ahí mira, ya el último que se bautice, pues le va a tocar caldo de humano, ¿verdad? Pero se puede bautizar, ¿ok? No necesariamente esto justifica la aspersión. Hay personas que se van a bautizar ahí en el Jordán, ¿verdad? Sí. No pasa nada, o sea, eso como que... Esa agua es la misma. Bueno, mientras no esté contaminada, es la misma que hay aquí en México. ¿Okay? Es lo mismo el agua que sale del grifo de la que está en la pared, ¿sí? Que el que está en el río Jordán. O sea, conocemos un pastor que unge con aceite a los enfermos y a mí me daba risa, ¿no? Porque trae su frasquito así chiquito. Este es aceite de Jerusalén. Y luego, ¿qué diferencia hace del aceite Menem? Es lo mismo, pero es, o sea, el valor que le da cada persona, ¿sí? Al símbolo, porque al final de cuentas es un símbolo, el aceite es un símbolo, ¿sí? Un símbolo del Espíritu Santo. Vamos ahora a Hechos 8:36 al 38. Ahí Juanita va a deber 1,000 pesos. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Bueno, los que creen en las expresiones, es que casi no hay agua en el desierto, ¿cómo? Pues tan no es así, que ahí está el ejemplo. Pero utilizan este pasaje para justificar el bautismo por aspersión. 16:33, no sería 16:33. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. ¿Qué dicen los que creen en el bautismo por aspersión? ¡Ay! Hay muy poca agua en una casa como para bautizar a toda una familia. ¿Y de dónde sacan eso? Después vamos a ver cuál era la costumbre que había en Israel. La gran mayoría de la iglesia visible no practica la inmersión. Es lo que dice. ¿Quién es la gran mayoría?
¿Cuánto es la mayoría? Sí, hay muchos grupos que no practican la inmersión, pero eso no significa que la gran mayoría. ¿Sí? Ya dijimos los presbiterianos, algunos metodistas, sobre todo los católicos no practican la inmersión, etcétera, pero porque todos o la mayoría lo hacen, no significa que sea bíblico. Entonces no se justifica el argumento de que es que la mayoría no lo hace. A mí mi mamá me decía, ¿y si los demás se tiran al barranco, tú también te tiras? No, mamá. Bueno, entonces haga lo que yo le digo. O sea, ¿sí? Ni hablar, esa lógica es contundente y más si tiene la chacla en la mano. El segundo tipo, argumentos en favor del derramamiento o afusión. ¿Okay? El derramamiento, que es lo que decíamos que practican los católicos, el derramamiento ilustra mejor el ministerio del Espíritu al venir a la vida de un creyente y entrar en la vida misma. Acuérdense que son los argumentos a favor del derramamiento. Vámonos ahí a Joel 2, 28 al 29. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Sí, el derramamiento ilustra la venida del Espíritu Santo, pero aquí está hablando de bautismo en agua. No, es como el pasaje de Ezequiel. Esto es un texto escatológico, es algo que se va a cumplir en el mundo al final de los tiempos, para Israel, que todo Israel será salvo, ¿sí? Y va a ser por la acción, ¿sí?, del derramamiento del Espíritu Santo en aquel entonces sobre los israelitas. ¿Ok? Aquí no está hablando de bautismo en agua. ¿Sí? Vámonos a Hechos 2. Bueno, Hechos 2, 17, 18 dice exactamente lo mismo que Joel. Sí, mi amor. Y esa es otra mala interpretación en cuanto al bautismo del Espíritu en algunos grupos. ¿Saben los peques? Están poniendo ese texto. Ya ve cómo sí puedes profetizar y ta. No tiene nada que ver con ellos, sino con el pueblo judío. Claro. Están sacando de contexto el texto. Y acuérdense que un texto fuera de contexto es un pretexto. ¿Ok? Pretexto para hacer lo bueno y para hacer lo malo. Esa es la situación. Grabados en las catacumbas muestran al candidato al bautismo de pie en el agua, más o menos hasta la cintura, mientras que el que bautizaba vertía agua sobre su cabeza de una vasija que sostenía. Nuevamente, no podemos basar nuestra teología en el arte. O sea, es un error decir, no, mira, es que ahí están los íconos, ahí están los cuadros, eso muestra que así se hacía. No. Vámonos a la pura lógica, ¿sí? ¿Cómo se interpreta mejor que una persona se está bautizando? ¿Con un río en donde nomás se ven las manitas del que bautiza? ¿O con una persona que está parada, ¿sí?, y le están echando agüita en la cabeza? No, pues no se ve al que está abajo del agua. No se ve. Se ve mejor, ¿sí?, cuando le están derramando. Yo he visto muchos cuadros en donde Cristo, ¿sí?, está hasta la cintura, ¿sí?, y Juan el Bautista le está echando agüita en la cabeza,
¿sí? Y tienen sus aureolitas y todo lo que tú quieras y mandes. Pero eso es arte. Es la interpretación del artista de un hecho. Yo pregunto, ¿sí? ¿Todos los apóstoles andaban así con su aureolita? Ya sea así alrededor de la cabeza o arriba. No, es una interpretación artística de la santidad. No podemos basar nuestra fe en un cuadro, por muy famoso que sea el pintor o porque esté en una catacumba. Nosotros tenemos que basar nuestra fe en la Biblia, en lo que dice la Biblia, que es la palabra de Dios. Entonces, aquellos que alegan porque así está en un cuadro, yo bautizo de esa manera, ¿qué les decimos? ¿Qué les decimos? Sí, ¿qué les decimos nosotros? Entonces bautizamos de acuerdo a lo que la Biblia enseña. Así es, o sea, nosotros seguimos un principio bíblico, no un ejemplo artístico. ¿Ok? Sí. O también quizás pudo haber sido las circunstancias. Cuando yo fui a Roma, fui a las catacumbas y la verdad, o sea, era difícil que, a no ser que hubieran tenido que salir y exponerse para irse a bautizar, hubiera podido ser por inmersión. De otra manera, no tenían todos los elementos para el bautismo por inmersión. Ajá. Entonces, pero eso no quiere decir que porque por sus circunstancias lo hicieron así, nosotros también lo tengamos que hacer así. Sí, o sea, tu argumento es que Pili está diciendo que cuando ella fue a Roma, bajó a las catacumbas y no había los elementos como para cumplir el bautismo por inmersión. Pero, ¿cuánta agua se necesita para cumplir por el bautismo por inmersión? ¿40 centímetros de altura por, ¿qué les gusta? 1,80 de largo. ¿Cuánto es eso en litros? Son más o menos como 200 litros. O sea, la persona tiene que acostarse sin No, tiene que ser sumergida en el agua. de la posición. No importa la No, posición. pero si la cantidad de agua es así, como usted dice, Ah, ¿sí? ¿cómo voy a sumergir? Ah, pues te pones así, boca arriba, ¿sí? Y te sumerge. Ajá, y ya te sumergí. Y puede ser en cualquier lugar. En cualquier Por lugar. ejemplo, hay iglesias que van a las albercas llenas de gente y... Porque es más fácil que tener un bautisterio. Pero ¿qué se puede hacer para tener bautisterio? Es un tambo de agua. De esos que tienen en las casas, que ahí almacenan su agua, ahí cabe una persona. Y la sumerges, la haces conchita. Sí, realmente la tiene que sumerges. ser la postura. El chiste es que se sumerja. Ese es el punto. Que el agua lo cubra, ¿ok? Para que esté sumergido, inmergido, ¿ok? Si es mucha agua, yo puedo como hacer una sentadilla y así también. Sí. O sea, no importa cómo, pero que te sumerjas. Mientras te sumerjas, ¿ok? Hay grupos que utilizan una de esas alberquitas para bebé, para niños, y ahí bautizan. Otros que alquilan una alberca grande, de esas portátiles, ahí bautizan. Otros que tienen su bautisterio, ¿ok? Está bien. Otros en sus tinas, esos cafés, bueno, las nuevas cafés que andan vendiendo. Sí, o sea, el chiste es que te sumergas. Ese es el chiste, ¿ok? Entonces, no es un argumento ni el arte ni la poca agua que haya, ¿ok? Sí. Algunos piensan que tiene que ser, o sea, literalmente sepultado.
Porque es una, ¿cómo se dice? Como es la identificación, dice la palabra, es la identificación con la muerte, sepultura y resurrección. ¿Cómo vas a ser sepultado así, no? Pero si vamos a algunas partes del mundo, así sepultaban a algunas personas, ¿no? Sentadas así. Entonces, no tiene, o sea, no es un argumento decir, es que tu bautismo no es válido, porque sí te sumergiste, pero no fuiste sepultado. Eso. Sí, ahí ya son detalles de literalidad. Mientras estemos de acuerdo que bautizo es sumergir, no tenemos problema. Sí. Ya sea hecho en manera fetal, en forma horizontal, ¿sí? O en forma vertical, mientras entre al agua completamente. Ese es el chiste. ¿Ok? Y así se cumple lo que dice la Biblia. Yo creo que aquí lo vamos a dejar. Aquí vamos a ver los argumentos en favor de la inmersión, ¿ok? Que es prácticamente como nosotros creemos, ¿sí? ¿Dudas? ¿Dudas? ¿No dudas? Ok, entonces vamos a hacer una oración para terminar el estudio. Señor, te queremos dar muchas gracias por tu palabra, gracias porque ella es muy clara en cuanto a cómo es que tú mandas que cumplamos la ordenanza del bautismo. Te pedimos, Señor, bendigas lo que resta del día, bendice el tiempo de alabanzas, bendice el mensaje que Memo nos ha de compartir y sea todo bajo el poder y la guía de tu Santo Espíritu. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo y por él te damos gracias. Amén. Muy bien, nos vemos dentro de 8 días.